Cuarto bloque aquí en Punto de Partida, lo decíamos al principio del programa, nos acompaña el vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, para charlar sobre temas de la actualidad política, pero también sobre los desafíos futuros de Santa Fe. Jorge Gen, muchísimas gracias por No, venir a Punto de por favor, al Partida. contrario, gracias a vos por la invitación. Lo primero es dialogar, pensar esta situación, esto que sucedió el viernes, ¿no? Una gravedad sin precedentes, Sí, ¿no? Un sí. atentado, por lo menos en mi caso no recuerdo puntualmente, un atentado, una balacera a la casa de un gobernador. ¿Qué reflexión merece No, eso? primero la reflexión personal, ¿no? Digo, porque entra en juego lo que también la gente votó, porque la gente votó a personas que quieren vivir como ciudadano normal, que trabajan hasta la hora que sea. Créanme que Antonio Bonfatti trabaja los 7 días de la semana, desde la mañana hasta la noche, y la necesidad de tomar algunas medidas que tengan que ver con protegerse, porque evidentemente que si estamos frente a un gobierno que no mira para otro lado a la hora de abordar temas como la UOCRA y los pseudo sindicatos, si estamos frente a un gobierno que no mira para otro lado con el tema del narcotráfico, eso fundamentalmente en la ciudad de Rosario, si estamos frente a un gobierno que no mira para otro lado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los grupos violentos relacionados con el fútbol, y bueno, digo, en algún lado puede venir la devolución, por llamarlo de alguna otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? A todos nosotros nos gusta esto de trabajar, hacemos lo que nos gusta, sentimos que estamos transformando la provincia de Santa Fe, también, vos me decías recién, que hay mucho por hacer, pero hay un determinado momento que uno tiene ganas de colgar el traje y salir a caminar como cualquiera, digamos, sin ninguna clase de problema. Entonces, bueno, en esto yo no creo ni haya que renunciar a esa forma que la gente votó, una forma de relacionarse con la vida y con los ciudadanos sin privilegios, y por otro lado el tema de saber de que se están tomando definiciones fuertes. Yo no tengo la menor duda de que si estaríamos mirando para otro lado, porque siempre uno dirá, bueno, ahora Rosario, habrá el tema del narcotráfico, habría que ver qué mediciones se utiliza y compararlos con el conurbano bonaerense. Pero, digo, más allá de eso, siempre existieron estos Sí, temas. situaciones de tensión. Lo que pasa es que Puede tiene una ser, visibilidad, claro. Moro, una visibilidad que hoy es notoria. O sea, hoy en Rosario todos conocen los nombres de los jefes de las bandas y quiénes son, y se está trabajando y lógicamente es muy complejo, porque esto de que parece el ciudadano lo debe ver como una echada de culpas, ¿no? Siempre me acuerdo cuando íbamos a la Junta de Seguridad Urbana, acá en Santa Fe, Sí, sí. donde uno le echaba la culpa al otro, al policía, el policía decía la justicia, entra en un discurso que siempre tuvieron las fuerzas de seguridad para sacarse el lío, decir, no, lo que pasa es que metemos y salen por la otra puerta. Digo, esta sensación que tiene el ciudadano, es verdad que son tres poderes, digamos, y es verdad que son tres estamentos. Digo, parece una clase de educación cívica, pero digo, esto del poder legislativo y el poder, sobre todo el poder judicial y el poder ejecutivo, Sí, sí. fundamentalmente, el otro también dotando de herramientas, y esto de fundamentalmente la competencia provincial y nacional, por supuesto que hoy lo local tiene mucho que ver. Entonces, frente a una cuestión que es federal, dice, pero es una excusa, yo lo escuché, el narcotráfico es federal. Esto significa que la competencia, por ejemplo, desde lo judicial es federal. Esto significa que si la policía provincial hiciera un allanamiento directamente relacionado con el tema de drogas, sería nula, de nulidad absoluta, porque no tendría competencia para hacerlo. Entonces, me parece que esto tiene que ver, digo, puntualmente con medidas que está tomando el gobierno y que en realidad me parece que la respuesta, que es la que nosotros agradecemos de toda la clase política, la que hemos tenido formalmente y la que hemos tenido informalmente, porque todos nos llamamos por teléfono, ¿no? En esto porque afectó a la familia, tiraron 3 balazos al gobernador. Tiene que ver con cosas que no solamente son relacionadas con el gobierno provincial, sino con una sociedad que está, discúlpenme la vulgaridad, podrida de los violentos, están podridas de estos grupos que se benefician económicamente en desmedro de la vida de muchos santafesinos. Ahora, bueno, el viernes, el posterior gesto de la clase política, como usted lo decía,
esta foto de unidad, ¿no?, frente a esta situación. ¿Es posible, vicegobernador, que exista coordinación? Uno siempre ve desde afuera como ciudadano que las disputas políticas prevalecen por sobre los intereses de la población, en muchos casos, no en todos, ¿no? Sobre todo en épocas de campaña electoral donde hay declaraciones cruzadas, pero ¿es posible un trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas para atacar esta problemática? Uno tiene que tener agendas comunes de la agenda de lo importante y de la agenda de lo urgente. La agenda de lo importante, digo, alguna vez en la República Argentina tenemos que generar las condiciones para acordar cinco puntos, es decir, como lo hizo Brasil inclusive. Estos son los puntos que tienen que ver con el desarrollo y hablarle al ciudadano, y al ciudadano decirle, esto no se toca, digamos, ¿no? Esto es la agenda de lo importante. La agenda de lo urgente también. Fíjense que lo que pasó en Rosario con Litoral Gas, digo, un hecho evitable, absolutamente, y me hago cargo de lo que digo, aunque evitable absolutamente, con responsables absolutamente visibles y que tienen que ver con lo que fue Litoral Gas, lo que significó los procesos de privatización. Tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo, gobierno nacional, provincial y local, y todos los bomberos de toda la provincia. Hubo un abordaje de lo que significa planes de contingencia. Digo, el desafío es ver si podemos trabajar juntos en temas con esto, porque si no, trabajar fragmentado, Moro, mire lo que le voy a decir, garantiza la impunidad del narcotraficante. Esto de dividir esto es competencia, ahora se quiere desfederalizar. Además es necesaria una política de Estado, digo, porque si cambia un gobierno 4 años y se... Pero aparte esto es fundamental, entonces, aparte porque todos sabemos que no hay fronteras, la bota santafesina no tiene fronteras para decir, no, acá no entra, vamos a controlar. Las fronteras son nacionales, la droga entra por los ríos, entra por aviones, entonces, y esto uno no se quiere sacar el saco porque... el gobernador de la provincia de Santa Fe, lo he escuchado en la privada, tomando con absoluta seriedad el tema. Ahora, usted me habló de algunas declaraciones de algunos dirigentes políticos. Yo quiero decirle que la mayoría quiere colaborar en la provincia de Santa Fe, que los senadores, diputados quieren, y los que equivocadamente creen que van a sacar un beneficio electoral de esto, se van a encontrar con una linda sorpresa en las próximas elecciones. Hablando de un plano más general, ¿no? Recién hablábamos del tema de seguridad, tema narcotráfico, digo, pensando en lo que está haciendo este proceso político, lo que está desarrollándose en Santa Fe desde 2007 en adelante, digo, ¿cuáles son los puntos altos y las deudas que tiene este proceso político en su opinión? Está buena la pregunta. Yo quiero decirle que me siento orgulloso de ser vicegobernador de un gobierno que continúa la transformación en la provincia de Santa Fe. Esto significa que siguió consolidando un sistema único de salud, hemos construido una gran cantidad de centros de salud, está en construcción el CEMAFE, en un momento estuvo lentificada la obra pública, yo le puedo asegurar que eso va a avanzar rápidamente, lo mismo que el nuevo hospital Iturraspe. Decirles que continúa el proceso de descentralización en la provincia de Santa Fe con nodos, que el gobernador tomó en forma particular el tema del hábitat, que es transformar el tema de la vivienda, transformar la idea esta de te entrego una vivienda con la llave, entrar a la casa y decirle no, en realidad te doy solamente un terreno, te garantizo que tengas servicios adecuados, yo me hago cargo de eso, te voy a dar un kit de materiales para que construyas los cimientos y después arréglatela. Usted no sabe lo que significa tener la escritura. Yo los invito a ver la página web del gobierno, ese momento en que las personas beneficiarias agarran y miran la escritura y empiezan a tener esa sensación de futuro. Entonces, y además de eso, se llevó adelante una reforma, por ejemplo, de la reforma del sistema procesal penal, que vamos a ver los resultados en febrero, en marzo, va a ser la revolución institucional más importante de los próximos tiempos, porque vamos a tener un juicio oral, ya no van a existir más los papeles grises,
los papeles grises esos que eran representativos de una justicia que tardaba muchísimo tiempo. Burocrática, ¿no? Vamos a tener un juicio orales transparentes, la gente lo va a ver los juicios orales, entonces va a cortar el tiempo, va a bajar esos niveles, esa sensación de impunidad y de la lentitud de la justicia. Esto es reitero, es una reforma institucional muy importante. Vamos a crear, estamos creando una policía de investigación, una policía específica, porque hoy tenemos la misma policía que investiga es la misma policía que previene. Entonces acá se produce una cuestión de confusión. Claro, y que condiciona, entonces no sé si esto está bien o está mal, pero condiciona al juez correccional o el de instrucción, porque le llega todo sustanciado, todo el proceso. Entonces, pero sin lugar a duda tenemos... ¿Y cuáles son los desafíos futuros, ¿no? Las deudas? Yo creo que hay que seguir consolidando, que creo que Santa Fe tiene un plan. Si uno me dice cuál es el elemento más fuerte, de la potencia más fuerte, que Santa Fe tiene un plan. Que tener un plan significa que vaya siempre rápido, el plan no. Porque en esto hay que ser serio. Uno tiene finanzas, tiene que ver con cuestiones, contingencias económicas que impactan en las finanzas públicas. Pero el problema, créanme, que yo he visto gobiernos donde tenían presupuesto y no podían ejecutarlo, porque no tenían el proyecto para ejecutarlo. Si me preguntan cuál es un tema que nosotros tenemos que avanzar un poquito más, creo que tiene que ver con un plan de obras, de agua, de cloaca. Creo que por ahí hay una cuestión que habrá que profundizar. Pero, y después siempre, ¿no? El tema de la seguridad, hay que avanzar siempre en infraestructura. No nos podemos quedar solamente con el discurso del cual nosotros estamos convencidos, que está relacionado con que esto es un proceso de fragmentación, producto de sectores de la sociedad con un alto grado de vulnerabilidad, y que realmente lo creemos. No es un discurso que no se lo podemos dar al ciudadano que fue víctima de un asalto, decirle sí, el tema de la marginación y de la pobreza. El problema más grande que tiene la Argentina, Moro, es el problema de la pobreza, es el problema de la desigualdad. Y no ha sido abordado, salvo alguna política por ahí relacionada con ingresos, la asignación universal por hijo, alguna cuestión por ahí que quedó suelta, que aparte no fue de Cristina, fue de Duhalde. Bueno, pero Nobleza Obligada lo ejecutó el gobierno. La ejecutó y está muy bien y lo reconocemos y está bien. Digo, no abordó el tema de la desigualdad, de la pobreza, esto se hace con políticas integrales. Ahora, siempre queda mucho por hacer y nos queda 2 años de gobierno. Y hablando de lo que nos queda, vicegobernador, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente lo vamos a volver a convocar para seguir charlando sobre el tema institucional de la provincia de Santa Fe. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas para debatir, seguramente lo vamos a volver a hacer aquí en Punto de Partida. Muchísimas gracias por venir y bueno, lo vamos a volver a convocar. No, por favor, yo quedo a disposición de ustedes. A todos ustedes, vamos a un pequeño corte y ya retornamos porque vamos a cerrar el programa con los músicos que nos acompañan hoy.